Hola, 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 bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Hoy, sí, hoy, un día como cualquier otro, de cada 4 años en que irremediablemente Italia en el repechaje europeo ha quedado fuera de la Copa del Mundo. Qué fácil es de matar Italia, ¿no? Así como hubo cuántas películas de Duro de Matar, hay que hacer la saga ahora de fácil, blandito de matar, ¿no? Con que haya un poquito de huevos, un poquito de fútbol, el básico nada más, puedes eliminar a Italia. Lo que es tocar fondo, ¿no? Parecía que cuando Italia tocó fondo, porque vaya que tocó fondo, en 2018, estamos hablando hace 8 años, claro, Italia quedó fuera del Mundial y era como, ¿cómo es posible? Con 32 equipos, ¿cómo va a quedar fuera Italia? Además, qué desastre. Fueron campeones del mundo en 2006, en 2010 eliminados en fase de grupos, en un grupo facilísimo con Paraguay, con Eslovaquia y con Nueva Zelanda, ¿no? 2014, grupo de la muerte, sí, pero a fin de cuentas estaba una Uruguay que hacía, vamos, que venía de ganar el cuarto lugar, ¿no? Ser semifinalista en 2010 no era fácil. Inglaterra, que siempre promete y nunca pasa nada, y que de hecho quedó eliminada junto a Italia en ese grupo, y Costa Rica, que nadie lo vio venir. Y cuando llega entonces, 4 años después de ese doble fracaso, parecía que ya después de quedar fuera de la fase de grupos 2 veces, tras ganar la Copa Mundial, eso ya era tocar fondo. Pero no, todavía había un poquito más fondo que descubrir, y ahí, por lo menos, a Italia le quedaba el pretexto o la coartada de decir, mira, sí, quedamos fuera del Mundial, pero a ver, nos tocó un grupo con España, ¿no? Con España y luego tuvimos que jugar contra Suecia, que no es fácil, y Suecia nos eliminó, ¿no? Y sí, habría que decirle en ese momento a los italianos que por algo les tocó con Italia en el grupo, ¿no? Algo habrán hecho en su coeficiente para no haber sido cabezas de serie y haber tenido la muy mala suerte, eso sí, de que les tocara España. Y luego contra Suecia, pues sí, debieron ganar, no lo hicieron, pero son accidentes que pasan y que siempre pasaron en el fútbol cuando había 16 o 24 selecciones, 32, pon tú, todavía podía pasar, ¿no? Le había pasado a Inglaterra en el Mundial de 1994, le había pasado a Países Bajos en 2002, y entonces le pasaba a Italia en 2014, en 2018, ¿no? Parecía que era la vez que le tocaba a Italia fracasar, como ya le tocaría en su momento a Alemania no ir a un mundial, como ya le había tocado hacía poco tiempo a Inglaterra o a Países Bajos, ni modo, le tocó a Italia. Pero 4 años después les vuelve a pasar. Y ya no es que les tocó en el grupo España, les tocó en el grupo Suiza, ¿no? Suiza, complicado, sí, pero no tiene por qué Suiza ganarte el primer lugar de grupo y mandarte al repechaje. Que vayan al repechaje ellos, ¿no? No, Italia fue el que tuvo que irse al repechaje y ahí iba a quedar eliminado pasara lo que pasara. Lo doloroso, lo vergonzoso, es que cayó ante Macedonia del Norte, ¿no? Pero si le hubiera ganado a Macedonia del Norte, entonces tendría que haber jugado contra Portugal. Era el duelo súper espectacular que esperábamos y que nunca ocurrió, ¿no? Entre Portugal y la selección italiana por un pase al Mundial, porque quien llegó fue Macedonia del Norte y obviamente no tuvo con qué competir con Portugal, a diferencia de si la manera en la que compitió y venció a Italia, aún atacando una sola vez, y metiendo gol y defendiéndose y con fortuna. Pero bueno, a Italia le quedaba decir, bueno, ya tocamos fondo, ya está, ahora sí. 2 mundiales seguidos en fase de grupos fuera, 2 mundiales seguidos a los que no vamos, mala suerte. 2018 nos tocó España, luego Suecia. Mala suerte contra Macedonia del Norte porque dominamos, atacamos, tuvimos 25 oportunidades de gol, no la metimos, nos cayó el gol y de todas formas hasta nos tocaba Portugal, de todas formas hubiéramos perdido seguramente, ¿no? Porque tenemos muy mala suerte los italianos. Bueno, pero ya más fondo no se puede tocar, ¿no? Y llega 2026 y este es el fondo de fondos, porque no solamente es quedar fuera de tu tercer mundial seguido, no solamente es sumar 5 mundiales fracasando, si tomamos en cuenta fracasar en fase de grupos en 2010 y 2014, sino que ahora es un mundial de 48, ¿no? ¿Cómo no vas a un mundial de 48?
y pierdes contra Bosnia-Herzegovina y no hay forma, o sea, no hay forma, ahora sí parece que no hay forma de encontrar un fondo todavía más bajo para la selección italiana. Ahora sí, si sirve de consuelo, que no creo, es que ya no hay nada peor. Bueno, claro, cuando tengamos 64 selecciones y no vaya a Italia, tendremos que revisar este video. Pero está claro que Italia ya lo intentó de todas las formas, ¿no? Y algo está pasando. Claramente no es mala fortuna, ¿no? Repechaje a ida y vuelta contra Suecia, ¿no? Formato a ida y vuelta, lo pierde. Cuando cambiaron el formato y es a un solo partido, juega en casa, en Palermo, contra Macedonia del Norte y pierde en casa. Ahora le toca jugar fuera, en Seneca, en Bosnia, y también queda fuera, ¿no? Entonces ya perdió de todas las maneras posibles, a ida y vuelta, de local, de visitante, a 90 minutos, como contra Macedonia del Norte, a 180 minutos contra Suecia, ida y vuelta, y le faltaba en penales. Era la única manera, ¿no? En esta saga de blando, de matar, que le faltaba. ¿Cómo morirá ahora Italia? Bueno, le faltaban los penales. Y da igual, de azul o de blanco. Ni siquiera tiene que ver la cábala, ¿no? Hoy vestían de blanco y no de azul y no iba por ahí. Hoy vestían con Nike en lugar de Puma y tampoco iba por ahí. Con y sin naturalizados, da igual. Bosnia que no clasificó a la Euro pasada porque quedó quinto lugar. A ver, aquí grabé, para que no se me olvidara, el grupo de Bosnia. O sea, camino a 2024, Bosnia quedó por debajo de Portugal, normal. Por debajo de Eslovaquia, pues se supone que no debería quedar por debajo de Eslovaquia. Hasta Kosovo le ganó a Eslovaquia 4-3 en este repechaje. Por debajo de Luxemburgo, que quedó tercer lugar de grupo. Por debajo de una decadente Islandia, que vergonzosamente quedó cuarto por debajo de Luxemburgo. Y por encima, eso sí, de Liechtenstein. Nada más. Quinto de 6, camino a la Euro 2024, que fue el último proceso eliminatorio que vivió Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina que camino al Mundial pasado, al de Qatar, había quedado cuarto lugar. Solamente por arriba de Kazajistán, por debajo de Francia, normal, por debajo de Ucrania, ok, por debajo de Finlandia, y esa Bosnia-Herzegovina que no solamente había ido a un solo mundial, que es el de 2014, ¿no? Sino, y con una generación extraordinaria en ese momento, con Dzeko en plenitud, con Pjanic, con Misimovic. Aquí no, aquí nada. Y solo hay que ver de dónde venía Bosnia-Herzegovina y cómo claramente es un ejemplo de aquellas selecciones que se benefician con la ampliación de equipos clasificados a la Copa del Mundo. No lo hubiera hecho de otra manera Bosnia, y si hay que ganar a Italia, pues hay que ganar a Italia, que al final, si pudo hacerlo Macedonia del Norte, tampoco debe ser tan complicado, ¿no? Y una selección que estaba tan lejos de clasificar a la última Eurocopa o al último Mundial, hoy clasifica por encima de Italia. De ese calibre era el rival de la selección italiana. Yo honestamente pensaba que Gales iba a ser el rival, lo tenía muy claro. Decía, mira, Gales en Cardiff recibe a Bosnia, seguro que gana Gales, y ahí va a estar complicado para Italia. Italia le va a ganar a Irlanda del Norte, pensaba, y luego contra Gales, cuidado, creo, decía yo, va a pasar Italia, pero hasta me dijeron en algún show, oye, pero no tiene que ser Gales. Digo, sí, pero no va a ser Bosnia, o sea, Bosnia, Edin Dzeko sigue siendo el referente de Bosnia, no me jodas, ¿no? Podría ser Bosnia, ciertamente, pero si es Bosnia, entonces más fácil todavía para Italia, pensaba yo, ilusamente, ¿no? A mí, cuando vi que Bosnia le gana en penales a Gales, dije, bueno, ya está para Italia, ¿no? Y no fui el único, Di Marco también festejó. Y el karma suele operar, ¿no? en esos casos. Pero a todas luces, por lo que les comento, Bosnia parecía un rival a modo para que Italia quedara encuadrado con Canadá, Suiza y Qatar en la Copa Mundial, pero no, va a ser Canadá, Suiza, Qatar y Bosnia-Herzegovina. Así que buen grupo le toca a Canadá, sin ninguna duda,
en este mundial. Y Bosnia sí, con un Demirovic, que es un delantero muy competitivo en el Stuttgart, con mi casi tocayo a ver si lo digo bien, Bayraktarevic, ¿no? Bayraktarevic. Es muy triste llamarse Barak y apellidarse Feber porque no encuentras tocayos en ningún lado, ¿no? Bueno, el presidente de los Estados Unidos llegó a su puesto mucho tiempo después de que yo era niño y buscaba tocayos sin éxito por el mundo, ¿no? Ya cuando este señor Barack Obama se hizo gobernador de Illinois y empezó a hacerse famoso, pues ya, yo ya estaba grande y ya tampoco me hacía mucha ilusión. Pero yo veía en los álbumes del Mundial, y una vez me acuerdo, en Checoslovaquia había un Faber, y yo feliz, ¿no? De que tenía un casi tocayo, y la verdad es que todavía veo un Bayraktarevic y me emociono, ¿no? Lo siento como un primo. Pero en cualquier caso, Bayraktarevic, que juega en el PSV Eindhoven, Dzeko, que está metiendo goles, no metió uno solo en la Fiorentina, es que tampoco está para meter goles Dzeko, después de que le fue muy bien en Turquía, pero se fue al Schalke 04, la segunda división alemana, y está estornudando goles por doquier. Es un fenómeno, Edin Dzeko. Pero de todas formas, Bosnia no tenía por qué llegar a este partido, no tenía por qué ganarle a Gales, y lo hizo. Y la selección italiana tenía un flan, es decir, Italia no podía pedirle más a la vida. Ni siquiera le tocaba a Gales en Cardiff, que parecía, con Harry Wilson, con Brennan Johnson, parecía un equipo más complicado, ¿no? Y llegamos a este punto en el que no sé ustedes, pero yo tengo el corazón dividido. No sé si alegrarme o si lamentarme, porque siempre es divertido, hay que ser honestos, que pasen estas cosas, ¿no? El Schadenfreude, del que ya hablé la otra vez y que es un término muy conocido y que se trata de regocijarse, regodearse, ¿no? Del dolor de los otros, sobre todo si estos son poderosos. Italia, pues, sigue manteniendo eso, ¿no? No es todavía como Hungría, que Hungría pues, ya se quedó en nuestros abuelos, la sensación de poderío. Italia, aún con todos sus fracasos, pues no dejó de ganar la Eurocopa hace bien poquito, ¿no? En 2021. Pero tengo ese corazón dividido que por un lado me alegró, me dio gusto, festejé que Italia quedara eliminada otra vez, y por otro lado es como, chale, ya no. Sí hace falta ver a Italia en una Copa Mundial. La otra cosa es reflexionar y decir, bueno, ¿a qué iba Italia al Mundial? Sí iba, ¿no? Realmente por generación espontánea iba a ser un equipo al nivel de lo que tiene que ser Italia, al nivel mínimo que garantizan generalmente Brasil, Argentina, Alemania. A ese nivel tiene que estar, ¿no? Pues la respuesta es no. Entonces, no vamos a extrañar a Italia, sino al ideal de una selección italiana que esté o no esté en el Mundial, pues ya no existe. Y no sabemos cuándo, si es que va a regresar. Esa es la reflexión más triste, ¿no? Sobre el alegrarnos o no alegrarnos de que Italia quede fuera del Mundial. Yo quería que pasara Italia. O sea, yo sí quería, decía, esta vez sí, ¿no? Es como Italia ha caído tanto que ahora cuando ves sus partidos ya no es que vayas con el otro por la condición natural de ir con el débil, sino que Italia se ha vuelto el débil. Quizás no necesariamente el partido contra Irlanda del Norte o contra Bosnia, pero sí por su situación, ¿no? De quedar tantas veces fuera del Mundial, y es como, bueno, ya, la víctima se ha vuelto Italia, ¿no? Ya no es el malo de la película, es el sufrido protagonista con el cual quieras o no simpatizas para que digas, ahora sí. Y por eso les digo, no tenía claro cuál era mi papel como espectador en este partido, si alinearme con Italia, si reconocer en Italia el equipo chico que requiere de mi apoyo, ¿no? Siempre tenemos esa tendencia de ir con el chico, o si ni madres, ¿no? Que se vuelvan a chingar, que no pongan cara de débiles, porque mira los jugadores que tienen, por más crisis que hay en Italia, pues no dejas de tener a futbolistas en el Arsenal, en el Newcastle United, la base del Inter de Milán, en fin, tienes a Tonali en el Newcastle, ¿no? A Calafiori en el Arsenal, a Bastoni, a Varela, a Di Marco en el Inter de Milán, a Donnarumma en el Manchester City. O sea, tan mal no están, ¿no? Entonces los ves contra Bosnia y Herzegovina y dices, pues que se los chinguen, ¿no? Que se los chinguen otra vez. Pero
tienes ese corazón dividido. ¿Saben cuándo decidí que no? Que quería que ganara Bosnia, que es algo que no decides, lo vas sintiendo, ¿no? Es como que mi corazón y mi cabeza, ya me contarán ustedes con quién iban y si fueron cambiando de bando conforme las circunstancias, pero yo, aunque en los penales otra vez volví a dudar y dije, ¿me está gustando o no me está gustando? ¿No? Eso sí, o sea, cuando falla Pío Espósito y después Cristante, es como, puta, no sabía si festejar o no festejar, por lo mismo que les digo, ¿no? Yo sí quería que pasara Italia, pero luego las formas, es decir, meten el 1-0, que es un regalo terrible, no tiene ningún mérito. Bueno, sí tiene un mérito. A ver, seamos justos. Un partido en el que estaba empezando, midiendo fuerzas uno y otro, no había un dominador, presión de Retegui sobre el portero comete un error no forzado, más allá de que Retegui sí hace su trabajo de ir y presionar, y después se la regala a Varela. Varela tiene la claridad y la calidad de reaccionar rápido, dejársela a Moiskin, y Moiskin, muchas veces cuando hemos visto regalos como este que no se abren, ¿no? Que les das el regalo y no lo abren los delanteros. Aquí lo abrió presto, gran definición de Moiskin. ¿Y qué más querían? Tenían al rival ideal, tenían el 1-0 que ni siquiera tuvieron que trabajar, les cayó del cielo. ¿Y qué hizo Italia? Se echó para atrás. Porque uno puede revisar el partido en general y concluir erróneamente que Italia se echó atrás porque quedó con un hombre menos en el primer tiempo. Pero, insisto, eso sería un error. Hay que ver la actitud de Italia y cómo le apedrearon el rancho cuando estaban 11 contra 11. Desde que metió el gol Moiskin hasta que expulsan a Alessandro Bastoni, Bosnia generó un montón de oportunidades. Y eran 11 contra 11. Italia se echó para atrás. Italia pensó que con ese 1-0, con ese regalo, iba a bastar, cuando Italia ya no es lo que era, claramente. Cuando Italia 11 contra 11, incluso 10 contra 11, tiene que pelear contra Bosnia, tiene que ir por el segundo. Sobre todo 11 contra 11. Luego, con un hombre menos, ya se puede entender un poco más. Pero el modo, las formas de Italia tras el 1-0, Misión decía otra vez, no, que se los chinguen, ¿no? Y festejar el gol de Bosnia. Aunque por dentro decía, esto me gusta o no me gusta, ¿no? Todavía tuvo el 2-0 Italia. O sea, hoy Italia tiene 3 aproximaciones. La del gol, una de Pío Espósito que entró de cambio, un cabezazo, y antes una de Moiskin, que también es un pase mal dado de Bosnia, Italia replegado, contragolpe de un jugador, Moiskin se lanza al ataque, él solito, a toda velocidad y define mal por arriba del arco. Pero nada a nivel colectivo, nada, de nada, de nada. Entonces, cuando llega ese gol, y además, otra vez, o sea, hablamos de Italia que no defiende bien, ¿no? Apuestas todo a tu solidez defensiva que ya no existe, a tu ideal de catenacho cuando no tienes los jugadores para ejercerlo, y Gianluca Mancini es un jugador tan flojito, o sea, logra compensar sus limitaciones pues, con antifútbol, con juegos mentales, desesperando al rival, haciendo cosas que desquician a los delanteros, pero a la hora de jugar es muy limitado, ¿no? Muy, muy, muy limitado. Y el gol de Tabakovic así lo muestra. Un defensa italiano no lo puedes arrollar tan fácil como Tabakovic, por más corpulento que seas, hizo en el empate de Bosnia, ¿no? Y ahí, una mala marcación, Mancini no puede competir con Tabakovic y ahí cae el gol del empate. Y con un hombre menos, pues ya podíamos temer lo peor para la selección italiana. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Puede ser Mancini o puede ser Bonucci, como estuvo Bonucci en las 2 ocasiones anteriores, y va más allá de culpar o de señalar a uno, ¿no? Hemos visto a 3 generaciones de entrenadores fracasar en el propósito de llevar a Italia en el Mundial. Un viejo como Ventura, Gianpiero Ventura, en el 2008. No, 2008, perdón. No lleva tanto tiempo. No lleva tanto tiempo fracasando Italia. En 2018, ¿no? Con Ventura en 2018, que un señor, ¿no? Ya un señor grande. En 2022 con alguien de edad mediana como Mancini. Y ahora en 2026 con un técnico joven como Gennaro Gattuso, ¿no? Pero ni Ventura,
ni Mancini, ni Gattuso. El problema tampoco parece estar en los entrenadores. Se pensaba que con Gattuso se solucionaba por lo menos el tema de Italia le va a poner huevos. Y con los huevos que le ha faltado, eso es lo que decía la gente o mucha gente, con eso Italia tiene que clasificar. Solamente porque Gattuso va a llegar, va a gritar, los va a hacer trabajar, no les va a perdonar lo que Ventura, Mancini, Spalletti, etc. Y resulta que no. Que descubrimos afortunadamente que el fútbol no es cuestión de huevos, nada más. Que muchas veces se simplifica a los huevos cuando va más allá, claramente va más allá. E Italia es la muestra porque huevos no le pudieron faltar. Pues Gattuso era el entrenador, ¿no? Pero no es Ventura, no es Mancini, no es ni Gianluca Mancini, el defensa, culpable, claro, responsable en el gol, ni tampoco Roberto Mancini, el entrenador, ¿no? No va por ahí. No va por la falta de huevos tampoco. No va por poner a Bonucci y a Buffon junto a Gattuso para que transmitan la grandeza de Italia. Porque, a ver, Buffon sí ganó el Mundial y lo que quieras, pero Buffon estaba ahí cuando Suecia los echó y Bonucci también, ¿no? Entonces tampoco va por ahí. Bueno, vamos a poner ahí a Gattuso y vamos a acompañarlo con Bonucci y Buffon y vamos a ponerle huevos y con eso va a ser suficiente. Pues no. No fue suficiente. Y diría yo, afortunadamente no fue suficiente. Una cosa antes que se me olvide, que me gustó y que creo que hay que agradecer, y siempre lo digo, somos muy dados en general en el fútbol más a abonarnos a teorías de la conspiración, porque hacen sentido y porque FIFA es mafiosa y porque pues, obviamente conviene más que Italia esté en un mundial a que esté Bosnia. Y cómo no vamos a dudar de una organización de mafiosos como FIFA, ¿no? Y el arbitraje en ese sentido siempre está en el ojo del huracán. Y el arbitraje, cuando hace las cosas mal, siempre pensamos que hay una mano negra detrás, ¿no? Pero cuando el arbitraje hace su trabajo, nadie lo reconoce. Nadie dice, mira, a pesar de que a FIFA le conviene mucho más que Italia vaya al Mundial que Bosnia y Herzegovina, el árbitro tuvo los huevos de echar a Alessandro Bastoni en una jugada que bien pudo amonestar. O sea, la roja estaba bien, ¿eh? Diría yo incluso que es clara, pero tampoco es una roja en la que si el árbitro hubiera sacado amarilla, hubiese sido un escándalo. Hubiera sacado amarilla, nos hubiéramos olvidado, muchos habrían dicho, a ver, era de roja, habría cierto debate, pero tampoco hubiera sido una jugada que, en caso de marcar amarilla, hubiera marcado el análisis posterior al partido y se hubiera hablado de un robo, ¿no? Como la mano de Henry, por ejemplo, a ese nivel contra Irlanda. No, si no hubiera marcado roja, entraba todavía en los límites de justificar que quizás no era una ocasión manifiesta de gol, que para mí sí lo era, bien sancionada, pero entiéndanme y únanseme a la oda que hay que hacer en este caso, porque no es primera vez, a lo mejor que tiene el fútbol a pesar de todo, que es la credibilidad. El saber que Italia puede quedar fuera de una Copa Mundial a pesar de que a FIFA le interese tenerlo. Y por más que nos digan, no, es que Italia va a estar porque, no. Hoy hubiera sido mucho más fácil dejarlos 11 contra 11 y no dejarlo, ¿no? Y ganando el partido 1-0 a dejarlos con un hombre menos y se puede haber marcado también alguna falta sobre Mancini, de Tabakovic, ¿no? En el 1-1. Es decir, no digo que el arbitraje favoreció a Bosnia para nada, sí digo que no favoreció a Italia y que eso hay que aplaudirlo y hay que mencionarlo. No solamente hay que levantar la mano y señalar y escandalizarnos cuando los arbitrajes son malos y pensamos que son malos porque hay una mala intención. No, puede haber malos arbitrajes, por lo menos en los grandes eventos, ¿no? En los grandes momentos, en donde todo el mundo está viendo. Se pueden equivocar para un lado o para otro, pero hay que festejar, hay que celebrar que hoy a Italia no lo han protegido, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante y es una de las cosas más destacables, aunque ya llevo ¿cuánto tiempo? 24 minutos. Debía haber empezado con eso, ¿no? Trupán, el árbitro, pudo amonestar a Bastoni y decidió expulsarlo y eso hay que aplaudirlo. Ahora, estoy preocupado por Bastoni. ¿Qué va a pasar con Bastoni? Bastoni se va a tener que quedar en Bosnia. No va a poder regresar a Italia. De por sí en Italia cada partido lo abuchean, es increíble, ¿no? Increíble. Cada partido del Inter,
toca la pelota y todo el estadio se le echa encima. Y todo por una jugada contra la Juventus, cuando se supone que además todo el mundo odia a la Juventus en Italia, pero fue tan desagradable incluso para la marrullería a la que están acostumbrados los italianos, que no son el adalid del juego limpio, pero fue tan perverso a sus ojos lo que hizo Bastoni contra la Juventus. ¿Qué hizo contra la Juventus? Pues un partido parejo en el que se jugaba el derbi de Italia, y aunque la Juventus la antipatiza a todo el mundo, pues todo el mundo se puso del lado de Kalulu, que le hace una falta muy normalita a Bastoni, ni siquiera la falta, Bastoni exagera terriblemente, provoca la segunda amarilla de Kalulu, Kalulu se va expulsado porque el VAR todavía no interviene sobre segundas tarjetas amarillas, y acto seguido, en cuanto expulsan a Kalulu, festeja, ¿no? Como si fuera un gol el defensa del Inter. A partir de ahí, cada partido, no saben, o bueno, sí saben si lo han visto, se le caen encima, ¿no? Ya de por sí, ¿no? Era el enemigo público número 1. Ahora, tras esa roja, pues, ¿qué les cuento? ¿Qué les cuento del bueno de Alessandro Bastoni, que ya está viendo de qué manera se va del fútbol italiano? Lamine Yamal. Lamine Yamal tenía 7 años, recién cumplidos además, cuando Italia jugó su última Copa Mundial. No sé si se acuerda, no sé si veía fútbol a los 7 años Lamine Yamal para acordarse de que vio a Italia en un mundial, ¿no? O de que coleccionó estampitas y tenía a Italia en su álbum. Lennart Karl, figura del Bayern Múnich y seguramente convocado para el mundial por Julian Nagelsmann. Lennart Karl, que es más joven que Lamine Yamal, tenía 6 años. Entonces es más difícil que se acuerde de haber visto a Italia en una Copa Mundial. Max Daumann, el del Arsenal, tenía 4 años. Ese definitivamente no se puede acordar. Debería tener una memoria como la mía, ¿no? Y ni siquiera para acordarse de haber visto a Italia en una Copa Mundial. Entonces ya empiezan a haber futbolistas que, ya no solamente los niños que no han visto a Italia en un mundial, ¿no? Sino jugadores de fútbol profesional que jamás han visto a Italia en un mundial. ¿Y eso qué hace? Pues que le pierdas el respeto. Como Hungría, ¿no? Ya Hungría, pues sí, te cuentan, pero ya está. Fue hace mucho tiempo, no es mi realidad, es otro mundo, es prehistoria, e Italia corre el riesgo de que le pase eso, a pesar de que muchos sí vieron a Italia ganar la Euro y eso le salva, ¿no? Pero Espósito, por ejemplo, por hablar de un italiano, 8 años tenía cuando Italia fue a la Copa Mundial. Entonces, de aquí a 4 años, todos los que tienen 13, pues van a tener 17, los que tienen 17 van a tener 21. Es decir, cada vez va a haber más futbolistas de aquí a 2030, cuando Italia trate de, ahora sí, clasificar al Mundial de España, Portugal y resto del mundo. En ese proceso ya va a haber muchos futbolistas que no hayan visto a Italia siquiera jugar un partido de Copa del Mundo, ¿no? Eso es tremendo. Se dice que el problema es la Liga Italiana. Yo creo que no. Sí, la Serie A está en crisis, pero nada más hay que ver la Liga Suiza, por ejemplo, ¿no? Nada competitiva. El Young Boys de repente, pero últimamente no. El Basel algunos años, pero tampoco está bien. Es la Liga Suiza, son 12 equipos y la selección suiza siempre está ahí. Siempre. En fase de grupos se mete octavos, ahí queda, pero mucho mejor que Italia, ¿no? Y no necesita una liga fuerte. Entonces, definitivamente no va por ahí. Edin Dzeko estará en el Mundial. Me daba mucha curiosidad en los penales si Dzeko iba a tirar o no. No sé si iba a tirar el quinto o no. Dzeko había metido solamente 18 de 30 en su carrera. O sea, es uno de los peores cobradores de tiros penal en el mundo, ¿no? Después de Chicharito Hernández y de Gabriel Jesús, que son los peores. En la élite hay pocos con un peor porcentaje que Edin Dzeko, ni siquiera Vinicius, ¿no? O sea, meter 18 de 30 es realmente pobre. Me hubiera interesado ver si le tocaba a él o no, o hasta cuándo iba a tirar un penal. De hecho, quería verlo tirar penal contra Gales, luego vi que ya lo habían sacado de la cancha, porque está claro que no se dan los penales. Pero bueno, un detalle menor. Otro detalle menor, Kelme también va a estar en el Mundial, ¿no? Adidas queda fuera, bueno, unas por otras, pero Adidas obviamente esperaba o contaba con Italia en el Mundial y va a ser Kelme que creo que ya está con Jordania, si es que no cambian de última hora de proveedor, y esto es lo que tiene también la ampliación de selecciones, ¿no? Que ya no todo va a ser Nike, Puma, Adidas. Kelme, la mítica
marca de la manita con la que el Real Madrid fue campeón de Europa en 1998, antes de que Adidas y Nike y Puma absorbieran todas las marcas, o los equipos, ¿no? que ahora son todos vestidos por una de estas tres, o la gran mayoría por una de estas tres, pues ahí tienes a Kelme, ¿no? Haciendo su lucha, y si no pierde de último momento a Bosnia y Herzegovina, no sé cómo esté su contrato, pues ahí está la manita con por lo menos 2 selecciones, Jordania, Bosnia, y no sé si alguna más me sorprende en el camino, pero también eso me llamó la atención y quería compartirlo con ustedes. Lo que dijo Gattuso y lo dijo hace meses, ¿no? Antes de pelear contra Noruega y ya resignado a que iba a tener que jugar el repechaje, el debate de que en CONMEBOL pasan más equipos, que pasan 6, que UEFA es muy difícil. A ver, lo que siempre digo yo es que en UEFA hay 10 equipos fuertes, hay 10 equipos decentes, hay 10 equipos mediocres, luego hay 10 equipos pobres y luego 10 o 15, pero más allá de pobres, de categoría barrio. Entonces, no hay manera de quejarse. No hay manera de quejarse. En Europa sí hay equipos muy buenos, pero también equipos muy, muy malos. Y yo no presto ninguna atención a los que se quejen sobre lo difícil que es clasificar en Europa. Quedó fuera la selección de Dinamarca también. Eso sí lo anticipé. Ahí está el récord de episodios de Me Quiero Volver Chango. Anticipé que no sentía que Dinamarca iba a clasificar. Claro, podría omitir que lo que dije es que Irlanda iba a clasificar, ¿no? Pero no, ni Dinamarca ni Irlanda, sino República Checa, una Dinamarca que, a ver, tenía muchas bajas. Aparte que son unos pecho frío de siempre, y que estuvieron horribles en Qatar 2022 y en la Euro 2024, no ganaron un solo partido. Ciertamente en la Euro 2020 se metieron a semifinales, pero su juego es muy soso, pero estamos hablando ya de 2021, ¿no? Muy atrás. Sus últimas presentaciones en Mundial y en Euro fueron terribles. Además de que siempre han sido pecho fríos en este tipo de partidos, o por lo menos siempre lo han sido así desde 1992, en que no lo eran, claramente, ¿no? Una generación increíble. Pero con Schmeichel en la portería, que sigue siendo el arquero recién lesionado en las últimas semanas, ahora está en el Celtic, sin Christensen, el del Barça, pero sin Christensen el otro, el del Eintracht Frankfurt, lesionado Dorgu, el del Manchester United, lesionado Harder en ataque, en fin, tenía muchas bajas y Dinamarca no me daba sensación de que iba a clasificar. Creí que iba a ser Irlanda, pero Irlanda iba ganándole 2-0 a República Checa, muy bien, le empatan, República Checa acaba ganando en penales y en doble penal, ¿no? En doble, igual que Bosnia, ¿no? 2 veces a través de los tiros penales en semifinal y en la final, tanto Bosnia, primero contra Gales y luego contra Italia, como la República Checa logran meterse hasta la final, ¿no? Una República Checa que, hasta el Mundial, quiero decir, una República Checa que le gana en la semifinal a Irlanda en penales en casa y luego le gana en casa también a una selección que era más poderosa como Dinamarca, pero que a mí no me daba buenas sensaciones. Al final, República Checa es la única de las 4 selecciones que se beneficia de la suerte que le tocó de jugar los 2 partidos en casa, ¿no? Los 4 mejores rankeados de los 12 que se van al repechaje tenían el derecho de jugar en casa el primer partido, pero después jugar el partido definitivo en casa era una cuestión de sorteo. Y solamente 4 selecciones tuvieron esa suerte, ¿no? De juego el primero en casa por mi ranking, pero el segundo también lo juego en casa. Y de esas 4, la única que logra clasificar es República Checa. Turquía, por fin, llega al Mundial, le ganó primero a Rumania en casa, tuvo que visitar Kosovo y jugará desde 2002 que no llegaba a un Mundial. Es decir, desde su último partido fue el partido por el tercer lugar que le gana a Corea del Sur en Corea-Japón 2002. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y ahora Turquía estará junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia en este grupo en el que serán favoritos, calculo yo, ¿no? Después de tantos años, la Turquía de Çalhanoğlu, ya veterano, de Yildiz, joven, de Güler, también muy joven. Vamos a ver cómo lo hace en la Copa Mundial. Ganó 1-0 sus 2 partidos, contra Rumania primero, contra Kosovo después. Se antojaba para más, pero tenía que ganar. Daba igual si era 1-0 y 1-0. Ya hubiera querido Italia ganar 1-0 los 2 partidos. Lo intentó y no pudo. Así que Turquía estará en el Mundial. Suecia, bendecida tremendamente por las cosas que hace UEFA muy raras con la Nations League. Ascendió de la patética tercera división
a la segunda división y Suecia con eso logró tener esa red de seguridad, a pesar de ser el peor, el último lugar en la eliminatoria y no hacer ningún mérito para clasificarse, pues tenía esa red de seguridad a través de la Nations League de ir directamente al repechaje y estará junto a Túnez, Países Bajos y Japón, gracias a un gol de Víctor Gyökeres en el último minuto, en un duelo de poder a poder entre dos equipos medianos de Europa, como son Polonia y Suecia. Ojo con este grupo, Túnez, Países Bajos y Japón, una Suecia que ya va a tener a Alexander Isak y que veremos si puede llegar también Kulusevski. Suecia que desde 2006 a la fecha, desde que fue a 2006, solo había ido a 2018, al Mundial de Rusia, justo cuando le ganan en el repechaje a Italia, donde empezó todo, y cuando le ganan a México el primer lugar de grupo y se meten hasta cuartos de final. Ese ha sido el único mundial que había jugado Suecia en los últimos 20 años, y aquí, con la llegada de Graham Potter, que era algo súper random, y ver cómo funcionaba, pues lo ha hecho bien. El técnico inglés, ex del Brighton, ex del Chelsea, y más recientemente en el West Ham United. La República Democrática del Congo ha clasificado 1-0 apenas en tiempo extra y estará con Portugal, Colombia y Uzbekistán en la próxima Copa Mundial. Y así nos vamos, con la reflexión de yo pensaba que lo peor de un Mundial de 48, o una de las cosas que más iba a extrañar y que más criticaba, era que las eliminatorias ya no iban a dar lugar para el morbo, para la sorpresa, para el ver a un grande sufriendo. Pues clasifican 48, ¿no? Entonces pensé realmente que cosas como Francia fuera de Italia 90, Francia fuera de Estados Unidos 94, Inglaterra fuera de Estados Unidos 94, Portugal fuera de Francia 98, Países Bajos fuera de Corea-Japón 2002, Países Bajos otra vez fuera de 2018, igual que Chile, que aunque clasificaran el drama que vivió Argentina para clasificar al 94, el drama que volvió a vivir Argentina para clasificar a 2010, ya no lo veríamos. Y ciertamente en Conmebol ahora es mucho más fácil, ¿no? Brasil hubiera sufrido de lo lindo si no hubiera ampliación. Pues yo realmente creí que historias como la de hoy ya no íbamos a tener, que a los mundiales llevan a clasificar todos los gigantes y muchas veces hablamos y adelantamos cosas de manera precipitada. Y a pesar de que con 48 parecía que iba a ser imposible que un gigante no clasificara, hoy Italia ha quedado fuera de la Copa Mundial 2026. Eso fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.